a nuestra primera diapositiva, porque hay algo que da altura y base a nuestro contenedor. Hay unos contenedores muy altos, pero poco anchos. Es el normal de la iglesia. O muy pequeños. Pero tener un contenedor que tenga suficiente base sobre altura es lo que hemos ido nosotros a llamar. Por eso, como vimos la semana anterior, David nos dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está llena, está rebosando ya. Depende el contenedor, depende nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, nuestro compromiso y nuestra comprensión acerca de la obra del Espíritu Santo. Ahora, allí donde está escrito, léalo conmigo, no lo busque, allí está, dice: el Espíritu de verdad, Juan 14:17, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, ¿qué cosa, hermano? ¿Porque qué? Porque mora ¿cómo? La palabra clave, ¿cuál es? Mora con vosotros. Pero aquí viene la segunda palabra clave: y estará en vosotros. Así que la importancia no es que, o bueno, es importante, pero el proceso final del producto espiritual en nosotros, la madurez espiritual, está no que en el Espíritu Santo more con nosotros, al lado de nosotros, en nuestra familia, en nuestras vidas, sino que more en nosotros. Pero el Espíritu Santo a veces no puede morar en nosotros, porque medio el Señor nos toca y ya se nos infla el pecho. Ya no somos los siervos, somos los ministros. ¿Y quién es un ministro? Un servidor. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Entonces, hermanos, necesitamos comprender qué es lo que le da base, qué es lo que le da altura, para que el Espíritu Santo no esté solamente con nosotros, porque al fin de cuentas, Emmanuel, es decir, Jesucristo es Dios con nosotros. Pero por eso Él nos dijo: les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu de verdad les va a guiar hacia toda la verdad. Yo no puedo hacer lo que Él va a hacer, y es morar con ustedes, pero el propósito final es morar en ustedes. Amén. Y necesitamos que el Espíritu abunde en nosotros. Y eso quiere decir que necesitamos tener un contenedor espiritual grande. Y usted en esta mañana va a aprender cómo hacer que su contenedor espiritual sea mayor de lo que es en este momento. Amén. A ver, entonces vamos a mirar qué es lo que le da altura y qué es lo que le da base a ese recipiente. ¿Cuántos quieren aprender eso? A ver, arriba la mano. Bueno, pues vamos a aprenderlo. Vamos a aprender qué es lo que le da base y qué es lo que le da altura. Porque repito, insisto, una cosa, hermano, es el Espíritu de Dios con nosotros y otro en nosotros. Una cosa es sobre y otra cosa es llenando nuestras personas. Así que necesitamos es encontrar la bendición. Ahora, ¿sabe, hermano? Escúcheme, es muy sencillo. ¿Sabe qué es lo que le da base y altura a el recipiente espiritual? Pues todo lo que viene de la mano de Dios. Los ministerios, los dones, los talentos le dan a nuestro recipiente. Por eso es muy importante que usted desarrolle lo que Dios le dio, porque en esa medida usted va a poder ensanchar su tienda, ensanchar su base espiritual, su contenedor. Pero, hermano, todos los dones, escúcheme bien, aquí viene la primera diferencia. Todos los dones
todos los talentos, todos los ministerios le van a dar a su vida, ¿ustedes qué creen? ¿Altura o base? Las dos cosas sí, pero no. ¿Alguien quiere arriesgarse? Todos los dones, todas las capacidades de Dios, estamos hablando de dones y ministerios, ¿no? Siempre le dan altura a nuestro contenedor, altura. Decir, porque por naturaleza cuando tenemos un talento, nosotros como que, ¿sí? ¿Usted no ha notado? Usted como que se siente seguro de lo que está haciendo. Cuando tiene don de palabra, entonces usted se para delante de un público y habla al público y se mueve, ¿sí me entiende? Eso nos da altura, nos da una capacidad pero en altura. Es decir, en la que nosotros tenemos confianza de lo que Dios nos ha dado. Un don de fe. Ay, hermano, ¿usted no ha visto a los hermanos que tienen don de fe? Y esto no es de ellos. Es un don de fe. Es un don de fe. ¿Recuerdan lo que yo les he dicho que no es muy claro? Pero el don de fe, ¿qué, hermano? ¿Alguien lo recuerda, lo premio? Esposa, en el escritorio tuyo, mi amor, hay unos CDs, venga y premiamos hoy un poquito. El don de fe no es fe. No es fe. Porque cuando hablamos de don es algo que Dios le regaló a usted, punto. Usted no hizo nada para eso. La persona cree que sí. Y se siente, y entonces son los que dicen, y por naturaleza sienten la capacidad de hacer, de mover. Y uno dice, uy, ¿cómo hace ese hombre? Don de fe. Don de fe. Pero la verdadera fe es la que nace de la nada, de la incredulidad. Allí es donde está la verdadera fe. Y ya sabemos que esto se desarrolla solamente en los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo son frutos. ¿Qué hay que hacer para tener un fruto? Los finqueros. A ver, ¿quién es finquero acá, hermano? Hay que arar, hay que limpiar, hay que organizar, hay que cercar, hay que colocar la semilla, hay que regar, hay que deshiervar, hay que cuidar. Fruto del Espíritu Santo, y la fe es un fruto espiritual que hay que cuidar, que hay que ejercitar. Amén. Les hago esa diferencia, hermano, porque por altura todos nosotros estamos en la capacidad de desarrollar altura espiritual, creyéndole a Dios en lo que nos ha dado, siendo diligentes en lo que Dios nos ha colocado a hacer. Dese altura, hermano, dese altura espiritual. ¿Sabe? Hay un pasaje de la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, creo que versículo 4, dice que Jesucristo el Señor nos limpió con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos han escuchado ese pasaje? Pero nos quedamos solamente con ese pasaje en el que Él nos hizo reyes y sacerdotes, pero nos comportamos como un cualquiera, como una persona del común. ¿Cuál es el compromiso que tiene que obligarse a tener un rey? Una cantidad de cositas y cosas, hermano, eso en lo humano, ¿no? En Japón están preocupados porque ya casi no quedan herederos al trono, porque todos han renunciado por amor, porque se enamoran del peluquero, del panadero, sí, se enamoran y dicen, no, yo renuncio, yo no quiero llevar esta carga, tener que peinarme, pararme, hacer, moverme, no. Entonces, amados hermanos, nosotros no solamente necesitamos ser reyes y sacerdotes en la promesa, sino necesitamos ejercer y comportarnos como reyes y sacerdotes. ¿Cómo se comporta un rey? Hermano, no, es que no. A veces nosotros no tenemos, hermano, la dignidad. A veces nosotros no comprendemos cómo es que Dios nos ve y cómo espera que nos comportemos. Ahora, la altura ya sabemos que nos la dan
toda la gracia de Dios, todos los ministerios, todos los dones, todas las capacidades, nos da altura. Pero el problema que ha tenido la iglesia de Jesucristo es que por diferentes motivos y razones hemos puesto nuestra confianza en las personas y no en el dador de los ministerios. Hemos confiado en nuestras vidas espirituales a los ministros, a los hombres, y los endiosamos. Los levantamos de una manera en la que ellos son los que dicen, en la que ellos son los que tienen la razón. Y nosotros no podemos hacer nada más que seguir detrás de las pisadas de lo que diga o no diga. Pero la verdadera razón de que estemos aquí es que cada uno de nosotros es responsable de que el avivamiento espiritual que está pendiente por venir tenga la gloria que siempre ha soñado la iglesia. Hermano, usted y yo estoy seguro que hemos soñado con que la presencia de Dios se sienta en la iglesia, ¿o no? Pero mientras sigamos entronando ministerios, ministros, hombres, no vamos a lograr lo que Dios quiere que nosotros logremos. Porque el resultado ha sido vasos con mucha altura, pero con muy poca base espiritual. Levantados, entronados. Ya entramos, hermano, y me contaba mi padre en alguna ocasión que venía una persona muy importante para la misión en una población cercana a Cali, y le colocaron un tapete rojo, hermano, desde que se bajaba del carro hasta que llegaba al púlpito. Y eso que es lo menos que hace la iglesia hoy. Cuando viene un invitado duran 3 y 4 meses anunciando y cobran la entrada ahora. Y nosotros ahí. No, hermano, la iglesia tiene que sacudirse. Dejar de estar alimentando esos egos espirituales y empezar a movernos en el propósito del reino de Dios. Bueno, y le colocaron el tapete, pero resulta que a último momento, cuando ya era la hora de predicar, no llegó. Mandó decir desde la otra ciudad, no pude porque no pude. Razones seguramente. No pude ir. Así que entre los pastores que habían, dijeron, pues ¿qué hacemos? ¿Quién va a predicar? Hay que atender la multitud en un coliseo. Atendamos la multitud. A ver, de Tin Marín, de Dopingüe, Cucaramaca, Títere fue, usted predica, ya. Sí, los pastores son espirituales. No, usted predica. Le tocó, hermano, y bueno, listo, yo predico. Pero ¿sabe qué hicieron los de la organización? Quitaron el tapete porque ya el invitado no venía. Cuando en realidad, hermano, el Espíritu Santo de Dios ha querido siempre el primer lugar en la iglesia, que Él sea el único que está en las alturas, para que Él basee su gloria sobre nosotros, sobre la iglesia de Jesucristo. Hemos sacado al Señor a través de la elevación del ego de las personas que son ministros. Los hemos levantado nosotros mismos, la iglesia misma. Nos hemos dado la tarea de envanecerlos por falta de ir al conocimiento espiritual de lo que Dios tiene para la iglesia. Eso no es lo que Dios tiene para la iglesia. Dios quiere una iglesia que traiga la bendición, que todos y cada uno de nosotros seamos responsables de que la gloria de Dios descienda sobre su casa cada vez que nos reunimos en su nombre. Que seamos reyes y sacerdotes, que al venir a la iglesia simplemente unamos nuestros cántaros dispuestos a recibir del Señor. Y no estemos esperando que el Espíritu esté sobre nosotros o que esté con nosotros, sino que esté en nosotros y llenándonos hasta rebosar. Amén. Altura. Yo no estoy diciendo que la altura no sea importante, porque todas las cosas provienen de Dios. Ni más faltaba que yo. No. Y estoy seguro que si me pongo a intercambiar
esta enseñanza con alguien que esté muy elevado, me va a decir, no. El Señor me ha colocado aquí. Sí, no lo voy a convencer. No me interesa convencerlos. Si el Espíritu de Dios no ha podido convencerlos, dejémoslos atrás y sigamos avanzando a Jesucristo el Señor. Dejémoslos atrás. Dejemos esa historia de la iglesia atrás. Ahora, una cosa también diferente es los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son las cualidades, las características de la persona maravillosa de Dios, revelada del Espíritu de Dios. ¿Sí me entienden lo que son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos son las cualidades agradables que tiene Dios, que se manifiestan, y cuando nos acercamos a Dios, Él es hermoso, Él es justo, Él es amable, Él es misericordioso. Y probamos de esos frutos y queremos estar allí. Amén. Esos son frutos del Espíritu Santo. Pero le digo una cosa. Una cosa son las cualidades de la persona y otra cosa es la persona. Usted cuando lleva a dormir a una casa, a su casa, o cuando usted se casa y la lleva para la casa, usted no se lleva las cualidades, usted se lleva la persona. La señal para cuando ustedes ya sepan que se están cerca de casarse es que usted va a la casa y deja a la muchacha y usted ya no la quiere dejar. Dice, pero yo para qué la dejo aquí, vea, y tengo que irme. Más fácil queda que estemos juntos, ¿cierto? Ahí ya, hermano, está el arroz, toca colocarlo en bajo y organizar los platos. Pero una cosa son los frutos del Espíritu Santo y otra cosa es la persona del Espíritu Santo. Estoy diciendo que los frutos del Espíritu Santo son lo más importante, pero la persona del Espíritu Santo es la raíz de los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende, hermano? Necesitamos llevar a morar en nosotros, no solo con nosotros. A veces estamos emocionados de estar en la casa del Señor, porque ¿dónde, hermano? Dígame, ¿dónde vamos a encontrar la paz que Jesucristo nos puede dar? ¿Dónde? ¿En la carnicería? ¿En el bolerama? ¿En la fiesta? ¿En la marihuana? No, hermano, aquí, en su casa, adorando al Rey. Aquí es donde vamos a encontrar. Pero no es solamente eso, hermanos, sino es que nosotros tomemos la persona del Espíritu Santo y que se traslade a vivir con nosotros, en nosotros. No solamente llegar a disfrutar la presencia de Dios, sino es meterlo a nuestra habitación, en nuestra casa, hacerlo dentro de nosotros. ¿Sí me entiende, hermano? Así que los frutos del Espíritu Santo son la base que nos puede dar a nosotros el complemento, no solo de los talentos y capacidades. Usted tiene talentos y capacidades, hermano, de amar, de servir, de saludar, de disposición, de palabra, de creatividad. Algunos son evangelistas, algunos son profetas. Dios le ha dado la capacidad, ahí está. Usted tiene, hermano, que creerle al Señor que usted puede ejercer lo que Dios le dio. Pero los frutos del Espíritu Santo a usted le van a permitir tener base, tener amplitud. Por una razón. Porque el fruto de un árbol no es para el árbol, ¿o sí? ¿Usted ha visto un árbol mascando fruta? No. Él da una fruta, él le dice a las personas que está madura y que está disponible, y llega alguien, el dueño o el que va pasando, y baja la fruta y se la come. Los frutos del Espíritu Santo nos dan la base, porque los frutos del Espíritu Santo no son para nosotros, son para los demás.
Y yo quiero que vaya conmigo a este pasaje de la Biblia que nos va a lograr ampliar lo que estamos diciendo en nuestro entendimiento. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Eso, gracias esposa. Filipenses capítulo número 2, versículo 1. Vamos a ver cómo premiamos hoy. 2:1. Filipenses, excúseme, ahora voy yo a buscar. Filipenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 9, nos dice de la siguiente manera. Del 1 al 9 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes, ¿con qué, hermano? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, aquí viene lo que estamos estudiando, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué, hermano? Hecho semejante a los hombres. Semejante quiere decir que ni siquiera igual. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermano, hay una condición especial en el ejemplo del Señor, y es que Él, siendo rey, se vino y se humilló. La altura del envase también puede ser complementada con la capacidad de su base, no solamente de la capacidad de subir y bajar, que es lo que el Señor nos describe. Él, siendo rey, se humilló, es decir, de lo alto hacia lo bajo, midió su capacidad de servicio, no solamente en la altura, sino hasta la base misma. El servicio es lo que nos ayuda a encontrar nuestra base espiritual. Hermano, cualquier cosa, cualquier don, cualquier talento que no se pone en servicio, que no se pone en servicio de los demás, hermano, ¿recuerdan el video? En pequeñas cosas podemos empezar a servir, en pequeñas cosas podemos colocar a los demás siempre en primera posición que nosotros, y a todos nos falta. Pero amados, ya dijimos que los dones, los talentos, los ministerios, el propósito de Dios nos da altura. Depende de nosotros que bajemos a buscar nuestra base, el servicio. Ahora, yo no estoy diciendo que un ministerio no pueda dar base. Solamente si la persona se humilla ante los demás, empieza a coger anchura, ¿sí me entiende? Empieza a estar al servicio de los demás, porque se humilla. Pero los dones, los talentos y las capacidades no traen esa particularidad. Siempre es hacia arriba. Así que los frutos del Espíritu Santo, una atrás, es, ahí está. Bueno. En la siguiente, gracias, ahora sí en la siguiente, eso ahí, reyes y sacerdotes. Amados hermanos, hay frutos que se especializan en darnos anchura espiritual. Y yo voy a tratar de encontrar con usted, con la ayuda de usted, voy a tratar de encontrar aquellos frutos del Espíritu Santo que se especializan en darnos base espiritual, en colocarnos al servicio de los demás.
¿Sí me entiende lo que el ejercicio que vamos a hacer? Bueno, voy a premiar. Hay 9 frutos del Espíritu Santo mencionados, pero no son 9, son muchos. Cosas como estas, tales como estas, dice el Señor. Los frutos del Espíritu son muchas cualidades, características. Yo voy a premiar a los hermanos que identifiquen qué fruto espiritual se especializa en servir, en colocarse al servicio. ¿Qué fruto espiritual? A ver, repasemos al menos los 9. Amor, gozo, mansedumbre. Muy bien, mi hermana. Hermana, ya le doy la palabra. La hermana estaba muy confiada, muy tranquila. Mansedumbre, ¿por qué la mansedumbre? Porque siendo uno manso, aplicando eso en nuestras vidas, quiere decir que uno tiene que saber comprender a la otra persona, tratando, digamos, de no exaltarse, de no enojarse, sino mantener como una compostura para poder, pues, sobrellevar a... Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora, recuerden que los frutos del Espíritu Santo nacen ¿de qué? De lo contrario. Nadie puede tener un fruto del Espíritu Santo si la persona no es irascible. El fruto de mansedumbre no puede nacer sino de la ira, de que le molestan las personas. Los frutos del Espíritu Santo son debilidades en nuestra vida que tomamos y morimos con esa debilidad. Le decimos, tú no vas a poder conmigo, y la enterramos y nos aseguramos que está sepultada con Cristo. Un fruto espiritual nace de una cualidad que no es cualidad todavía en nosotros. Así que si alguien tiene un fruto de mansedumbre es porque ha sido irritable. No puede ser de otra manera. Los frutos no nacen como un don. El don es un regalo. Los frutos hay que trabajarlos. ¿Sí me entiende, hermano? A ver, otro fruto espiritual que se especialice en servir a los demás. Lo mencionaron por acá, me perdonan. ¿Alguien quiere participar? Levante su mano. Paciencia. Muy bien. Hermano, usted le pegó muy bien. Paciencia. Pero la paciencia no la pueden tener sino los impacientes. ¿Cuántos son impacientes aquí? A ver, arriba la mano, hermano. Sí, yo también soy impaciente. Me falta. Sí. Pero hay situaciones en las que el Señor lo lleva a uno a formarle esa paciencia. Porque a veces uno quiere las cosas ya, pero no, es en el tiempo del Señor. Sí, Dios nos ejercita en esperar, porque la paciencia tiene un contenido de espera, pero la paciencia tiene la cualidad de pensar en el otro, de tener paciencia en el otro, de soportar al otro. Paciencia es algo que da base. ¿Por qué? Porque se humilla ante el otro. Es un fruto que se humilla. Es un fruto que necesita que usted se coloque debajo del otro. Yo les preguntaba hace un tiempo que cuántos tenían jefes que sabían menos que ellos. Algunos levantaron la mano, sí, mi jefe es un bruto, sí, yo tengo uno. Bueno, todos siempre tenemos uno por ahí en la vida. Pero ¿qué tenemos que hacer con esos jefes? Que se trepen, que servirlos, correrles, ayudarlos, darles a ellos de lo que hemos recibido. Eso es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué otro fruto del Espíritu Santo se especializa en darnos base, en humillarse, en humillarnos, en que tenemos que humillarnos? Uno. Mansedumbre, ya lo dijo la hermana. A ver, perdón acá, el hermano primero. Tolerancia es un fruto del Espíritu Santo. Tiene que ver más de pronto con tolerancia. Eso el mundo lo habla como si fuera un gran, pero tolerancia, nos tenemos que tolerar los unos a los otros. Dice, soportándoos los unos a los otros y sometiéndoos los unos a los otros.
Muy bien, ¿qué otro fruto del Espíritu Santo? Benignidad, bondad, ya están entendiendo. Ya están entendiendo. Bueno, casi todos los frutos del Espíritu Santo. El amor también, sí, no se disguste, hermana. El amor también. Dominio propio. Sí, dominio propio, aunque tiene que ver un poquito más conmigo, ¿no? Aunque yo me tenga que dominar. Pero hay algunos que se especializan más en humildad. Por eso dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde. Y sabe, hermano, necesitamos ser mansos y humildes para descansar. Estamos atormentados porque tenemos iras, enojos, no nos soportamos. Hay una lista enorme. Mire, hermano, ¿sabe el fruto? Te voy a hablar de este fruto espiritual, no sé, el otro mes seguramente. Pero ¿sabe qué fruto espiritual a mí me sorprendió encontrar y que no hemos ejercitado porque creemos que es solamente de Dios? La misericordia. Mira, hermano, Dios es, ¿qué cosa, hermano? Misericordioso, pero Dios es amor. Sí, gracias, hermano. Dios es amor, es decir, hay una palabra que lo describe a Él. Dios es amor. Pero seguido del amor, hermano, es decir, allí como en la misma capa está la misericordia de Dios. Porque la justicia de Dios es más, para que me entienda, es un ejemplo, no lo voy a tomar literal. La justicia de Dios es un poquito más pequeña que la misericordia de Dios. Porque si la justicia de Dios fuera más grande que su misericordia, ninguno de nosotros estaríamos aquí hoy. ¿Sí me entiende de lo que estamos hablando? La misericordia es un fruto del Espíritu de Dios, es una característica de Dios que necesitamos ejercitar. Todos creemos que el que tiene que perdonar es Dios, y el único que perdona es Dios, y nosotros no perdonamos como Dios perdona. Nos falta misericordia. Porque si no, ya hubiéramos sido consumidos, dice Habacuc. Si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor, hacía mucho tiempo que hubiéramos sido desbaratados, arruinados. No merecemos absolutamente nada de parte del Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Oiga, el fruto de la misericordia tenemos que estudiarlo, porque es un fruto tremendo, poderoso, grande, casi que abarca la totalidad de lo que Dios es. Si no fuera porque la palabra nos dice que Él es amor finalmente. La cobertura más grande que tiene Dios es amor. Lo que lo caracteriza, Él es el amor. Él es un Dios amoroso, seguido de su misericordia. Amén. Afecto fraternal, unidad, amabilidad. Oye, hermano, hay bastantes cosas que nosotros podemos tener para que ahondemos, bajemos la cabeza y ensanchemos nuestra base espiritual. Porque si no ensanchamos nuestra base espiritual, vamos a hacer unos vasos así, de este tamaño, largos y con un embudo así, hermano. Y cuando viene la presencia de Dios, queremos en más, de a mí. Hermano, necesitamos madurar en nuestra condición espiritual, madurar en el conocimiento de Cristo. Cristo mismo vino en su altura y se bajó de esa altura, que Él tiene la altura más grande, es Jesucristo el Señor. Se bajó hasta lo sumo, se humilló y aprendió a ser manso y humilde, se ensanchó. Y entonces dice la Escritura que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, hermano, fue a predicar el Evangelio y fue llevado a la cruz misma, porque Él, hermano, aprendió a humillarse a través de los frutos, las características que Él tenía que también ejercer. Si usted es impaciente, no puede seguir siendo impaciente, hermano. Tome un fruto del Espíritu Santo
para que sea cualidad en usted. Tome un defecto suyo y conviértalo en un fruto espiritual. Ayude a que usted tenga la capacidad de dejar de estar buscando a hombres que nos impongan las manos o que nos digan o que nos hagan sentir, porque la iglesia ha venido destruyendo la obra del Espíritu de Dios, ha venido descuidando la labranza del Señor, porque todo lo queremos ya envasado y listo, que nos impongan la mano, que nos hagan una oración y salir transformados. Y en eso se están especializando los hombres, envanecidos. Y si tienen un don o un ministerio en ellos, hermano, pues ahí están nomás saliendo en televisión. Eso es una cosa, hermano, que parece que ellos fueron a acabar con el mundo ellos solos, o que ellos tuvieran un aura de verdad, haciendo cosas, hermano, que aunque son desarrollo de su capacidad, no son el propósito del reino. E insisto, hermano, porque hay que insistir, y repito, ¿de qué le sirve a la obra de Dios, al propósito de Dios, la risa santa? No digo que no sea de Dios, ¿sí me entiendes? Yo no estoy, pero la risa santa, digamos, ¿para dónde nos lleva? Entonces nos agarramos a reír y eso es el Espíritu Santo, ¿sí? Pero nos sale un director de orquesta y nos dice, bueno, todos a reír, todos a reír. ¿La risa es un don? ¿Un fruto? Una manifestación de un don, quizá. Pero no es el propósito de Dios. Eso no nos da ni base ni altura, no nos da nada, no nos deja nada. Que vamos a rodar, que voy a meter chaquetazos, que voy a mojar con agua, hermano. ¿De dónde? ¿De dónde eso nos da altura? ¿De dónde nos da anchura? ¿De dónde nos pone en servicio de los hermanos? ¿De dónde activa nuestra capacidad de servir a otros? En nada. En nada, hermano. La iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Juntos. Necesitamos transformar el Evangelio de Cristo, disponiéndonos nosotros mismos para cuando el Espíritu pase por sobre nosotros, se quede en nosotros, nos llene de su presencia, no solamente esté con nosotros, sino esté morando en nosotros. Amén. En Números capítulo 12, versículo 7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A mí me retó este versículo bíblico, en Números 12:7, cuando lo leí. Me retó. Porque lo que quiere decir este versículo es que Moisés era digno, se comportaba dignamente en cada servicio, en cada cosa que se hacía dentro de la iglesia. Y eso nos da dos perspectivas. Que Moisés, más allá de ser un hombre que recibía revelación de Dios, era un hombre que servía en la casa de Dios. Era un hombre que si le decían, hoy está enfermo el que saca las cenizas. Y Moisés, ¿y dónde se echan las cenizas? Yo no sé. ¿Qué hay que hacer? No, Moisés sabía dónde se echaban, cómo se recogían, cuál era la dignidad, cómo era que el sacerdote tenía que comportarse. Que hoy está enfermo el que sacrifica. Entonces Moisés decía, no, venga yo también sé, también lo puedo hacer. ¿Cómo se desarma esto? No, ¿quién no vino? No, yo lo hago, yo sé hacerlo. Moisés en toda la casa de Dios era fiel, era digno, se comportaba, sabía, entendía, servía en toda la casa. Y por eso Dios decidió, y se le era tan fácil comunicarse con Dios. ¿Sabe por qué? Porque María y Aarón, este pasaje nace de esa circunstancia, María y Aarón, porque Dios hablaba a través de ellos. Se envaneció y dijo, no, Dios también habla a través mío. Si Dios habla a través mío,
Y Dios la puso leprosa y Aarón también le echó su jalón de orejas. Le dijo, no, Señor, no como mi siervo que sí es fiel, no anda envanecido por un don, un talento, sino que él es de los que va y busca y sirve y organiza y sabe cómo comportarse en toda mi casa. Por eso voy a hablar cara a cara con él, no como ustedes, que les voy a trabar de sueños. Cara a cara me manifestaré a él, les dijo a Aarón y a María. Y insisto, hermano, y con esto termino, de verdad. Necesitamos como iglesia erradicar. ¿Qué cosa, hermano? Eso. Necesitamos erradicar. ¿Qué cosa, hermano? Erradicar de la iglesia el mal que nos ha consumido durante mucho tiempo. ¿Cuál mal? Que el pastor o el líder no soporta que los demás sean mayores que él, por tanto los tiene allí, no les da oportunidad, ahí, como sea los baja. Es un mal terrible y todos terminan comportándose como se comporta su líder. Es lamentable, es triste que no hayamos entendido que entre más grande sea la otra persona, yo debo ayudarlo a que sea más grande de lo que yo soy. Pero el mal está servido a la mesa, porque aquel que se levanta le pasa lo que María y Aarón. Oh, yo ya no. El Señor, el pastor no. No, yo ya el Señor me utiliza, ya el Señor hace, yo oro y se sanan. El pastor ora y no se sanan. No sabiendo que somos uno solo en Cristo Jesús, Señor nuestro, para su obra. Ojalá todos fueran profetas, dijo Moisés. Le dijo, Moisés, están profetizando allí en la esquina unas personas, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Dijo, no, ojalá todos fueran profetas, como yo. Esas envidias, hermano, pero también esas altiveces, que ya Dios habla a través mío y ya no quiero hacer parte, ya Dios me utiliza, ya puedo hacer, hermano. Es un mal que necesitamos erradicar de la iglesia de Cristo Jesús. Que usted tenga la capacidad, hermano, de ser humilde hasta el último día de su vida. Sencillo. Amén. Oremos al Señor, amados hermanos. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios está con nosotros, pero quiere estar en nosotros, que es algo parecido, pero diferente. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Hemos escuchado tu palabra. Necesitamos ejercitar, Señor, en ti nuestra fortaleza. Necesitamos no solamente tener altura, sino tener esa base espiritual para contener esa gran cantidad de espíritu y fuego que necesita tu casa, que necesita Colombia, Señor. Colombia necesita ser incendiada por tu presencia, Señor. Colombia necesita ser, oh Dios, contagiada, Señor, llena de tu gloria. Y la única manera es que tú nos llenes a nosotros, para nosotros ir a derramar tu gracia sobre las calles, ir a derramar tu gracia en nuestro trabajo, ir a derramar tu gracia en nuestras vidas, Señor amado, en nuestra familia, en nuestro corazón, Señor. Hoy nosotros necesitamos determinar, hermano, ser el hombre y la mujer que contienen la presencia de Dios, que no solamente se envanecen, sino que se humillan para el servicio de la casa del Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana en la que tu palabra nos ha hablado y tú has tenido misericordia de nosotros una y otra vez, Señor. Gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a llevar de la mano. Tú vas a llenar nuestro cántaro vacío y cada vez vamos a estar ensanchando nuestro territorio, ensanchando nuestra tienda, ensanchando nuestro corazón para ti, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Padre, por la misericordia que tú tienes con nosotros. En Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén, 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 amén. Amados hermanos, estemos sentaditos unos minutos.